La validación es muchísimo. La información, sin duda. La organización que nos puede brindar también, porque nos da la información organizada, clarificada, ¿no? Pero creo que el reto está en no dejarnos cegar por ese brillo y ver que es una herramienta que no reemplaza el vínculo humano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDH, comunidad TDH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos cada semana con un episodio y contaremos, como el día de hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamá, papá, qué alegría, qué gusto tener un sábado más contigo tocando aquellos temas que nos dejas en los comentarios, aquellos temas que te gustaría resolver, porque el día de hoy realmente ha sido grande la cantidad de mensajes que nos han llegado, no solamente de papás, no solo de mamás, sino también de nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Estaremos delegando nuestra salud mental a los algoritmos, pues el día de hoy nuestra invitada resolverá ese tema. Se encuentra con nosotros la psicóloga Dafne Gusiev. Dafne es licenciada en Psicología Clínica por la PUC. Ella es magíster en Docencia para la Educación Superior por la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos, graduada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, APNA, es coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de Winnicott del CPPL, es docente en la UPC y también en el CPPL. Bienvenida, Dafne, muy buenos días. Gracias, Carla, un gusto estar aquí. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Y sobre todo con un tema que nos tiene que poner la puesta en escena de inteligencia artificial y psicología, psicoterapias, terapias, acompañamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con esta puesta en escena? Es un tema, como dices, no solamente vigente, sino sumamente urgente, creo, de ser pensado, que creo que no tiene respuestas cerradas, pero que nos convoca, nos compele a los terapeutas, a los psicólogos, a pensar, ¿no? A pensar tanto en los alcances como en las limitaciones de los usos de chatbots como en funciones terapéuticas, ¿no? Así es, porque si nos remontamos nada más al 2024, hace 2 años nosotros utilizamos la inteligencia artificial como un buscador. Esa era la gran función, una competencia con Google para ir utilizándolo en buscar de manera más rápida, más efectiva, una manera más directa. Pero ahora, 2026, solo 2 años después, ahora está puesta en escena como un compañero para resolver dudas, consultas, una humanización que le hemos brindado a la inteligencia artificial. Definitivamente, y creo que precisamente por eso, porque la tecnología y los cambios hoy van de manera tan acelerada que parar un poquito para pensar, para reflexionar en espacios como estos es esencial, ¿no? ¿Y por qué crees tú, Dafne, que las personas prefieren conversar más con un chatbot que con una persona? Yo creo que hay mucho, en muchos casos efectivamente eso pasa, ¿no? Y creo que son innegables las ventajas, digamos, los beneficios que nos da, ¿no? Uno es la disponibilidad, definitivamente. Está disponible 24/7, te responde inmediatamente, ese es otro tema. Disponibilidad por una parte, inmediatez, exacto, que es otro tema importante. Lo otro, creo, es el fácil acceso. No tienes que buscar una cita, a ver cuándo hay un acceso fácil. Hay un tema importante también, es la cuestión económica, me parece, ¿no? La psicoterapia o los procesos terapéuticos de diferentes tipos
no necesariamente son tan accesibles económicamente, no siempre, digamos. Y bueno, algo de lo que seguramente vamos a ir conversando, el tema de que la validación inmediata siempre ofrece un poco de confort, reduce un poco la angustia, ¿no? Pero a partir de esta pregunta también pensaba que creo que esta situación, como muchas, nos pone a pensar en cuáles son los retos de los servicios de salud mental hoy en día, ¿no? O sea, nos obliga a preguntarnos, nos confronta con la idea de cuán accesibles somos, cuán accesibles somos en términos de facilidad, ¿no? De buscar un terapeuta, acceder, llamar, en términos económicos. Entonces, creo que precisamente espacios como estos nos ayudan a hacer llegar la salud mental a más personas, ¿no? Por supuesto, desde una puesta en escena con tengo que esperar 30 días para ir a salud o 60 días para buscar la cita con mi terapeuta de mi hijo Tea, que me está sacando, ¿no?, las canas verdes en casa y yo no sé qué hacer, y entonces le escribo a ChatGPT, y es más, ni siquiera le escribo, simplemente le hago clic en el micrófono y le dejo el audio mientras que yo estoy haciendo otra cosa. Entonces puedo también hacer en paralelo varias cosas versus estar en una cola esperando a que me den una cita. Totalmente, tienes razón. Además, este tema de, bueno, de repente el terapeuta, el doctor, tal, que me han dicho que stop, tiene cita de aquí a 6 semanas. Yo necesito mientras entrar, algún alivio necesito mientras, digamos, ¿no? Así es. Porque sí, y esos 6 semanas nos quedamos cortitos. A veces tenemos grandes neuropediatras que realmente es cita 2027. Sí, entonces, claro, ¿qué haces tú como mamá ante esa desesperación? Entonces le hago clic, o sea, ese facilismo, le hago clic y por lo menos algo interesante me va a decir. Y además que le podemos poner prompts como, sé un experto en neurociencia, sea un experto pediatra especializado en TDAH, sea un experto psicoanalista especializado en TEA, ¿no? Y bríndame 5 sugerencias. O sea, también ya nosotros vamos utilizando también nuestras habilidades de planificación, nuestras habilidades cognitivas para ir trabajando juntos también con la inteligencia artificial. Como dices tú, no nos sentimos solos, también nos sentimos acompañados. En un proceso tan delicado. Creo que el reto está precisamente en no cegarnos y no dejarnos, no sé, nublar por ese brillo de lo que nos puede dar, para tomar todo lo que nos puede dar, que por supuesto es muchísimo. El sentido de compañía ya es muchísimo, ¿no? La validación es muchísimo. La información, sin duda. La organización que nos puede brindar también, porque nos da la información organizada, clarificada, ¿no? Pero creo que el reto está en no dejarnos cegar por ese brillo y ver que es una herramienta que no reemplaza el vínculo humano y que puede servir un momento, pero que no reemplaza la necesidad, por ejemplo, en muchos casos, de una consulta médica o psicológica con un profesional, ¿no? Porque papá, mamá, algo que Dafne quiere poner sobre la mesa es que hay situaciones que son engañables, ¿no? Porque yo puedo consultar al ChatGPT una vez, pero de repente ya no es una, ya son 2, ya son 3, ya son 4. Entonces también dopamínicamente estoy educando a mi cerebro a instruirlo a que sí, el reemplazo, ¿no?, del psicólogo por esta inteligencia artificial me da esa satisfacción inmediata, ese circuito de recompensa que yo voy activando al solo hecho de ver el celular y decir, aquí está mi respuesta, rápidamente voy. Claro, a un alivio rápido de la ansiedad. Exactamente. ¿No? Que claro que es necesario, pero otra vez tenemos que calcular los alcances, ¿no? Porque puede ser además un alivio inmediato, que no significa que sea un alivio de largo plazo, ¿no? Que no significa que sea una elaboración profunda. Ahora, los dos son necesarios, por supuesto. Un alivio pronto es válido, es necesario, pero una elaboración de largo plazo actúa
más de fondo sobre los síntomas, ¿no? Tal cual, porque justo, Dafne, mencionaste también algo muy interesante, que era lo inmediato. Estamos tratando que nuestros chicos aprendan a darle pausa a un mundo tan al aquí y ahora, tan lo quiero para ayer, tan hiperactivado, que justamente más bien la inteligencia artificial no nos ayuda. La inmediatez es algo que se sigue trabajando, y entonces muchos padres nos dicen, pero yo le he dicho para mañana y no quiere esperar. Claro. Ya, pero ¿cómo hacemos si los hábitos que está teniendo también no nos ayudan a seguir esa línea? Claro, si el resto de la vida te dice que lo inmediato es accesible, Exactamente. Es posible, te recompensa, claro. Ahora, una puesta en escena, papá, mamá, y una gran preocupación que nos trae este tema de psicólogo y chatbot es el tema de los juicios. Dentro de los comentarios que tú me has dejado, querida maravillosa comunidad, es que cuando tú conversas con la inteligencia artificial sobre un tema, sobre un problema, la inteligencia artificial lo que hace es acompañarte en tu historia, jugar con tu storytelling, y el que tú pongas en escena esos puntos de quiebre, en la reestructuración cognitiva, los juicios de valor, eso no lo tiene una inteligencia artificial. Uh-huh. Ese es un punto esencial, efectivamente, porque si bien hay muchas cosas que la IA sí puede hacer, puede identificar por ahí algunos, digamos, algunos patrones de pensamiento, algunas creencias distorsionadas, puede ayudar a organizar un poco mejor algunos pensamientos, puede acompañar definitivamente, ofrece la validación sin duda, también puede ayudar un poco incluso a la detección de síntomas. Si uno los frasea adecuadamente, te puede ayudar a identificar si esto es un síntoma de cuidado o no. Tal cual. Sin embargo, una elaboración, vamos a decir, más profunda, más compleja, más integrada, sí es una labor que pertenece al campo del trabajo psicoterapéutico, ¿no? Y respecto a lo que mencionabas, el tema de la detección de riesgos, creo que es fundamental. Tal cual. Porque puede haber un inicio de algunos esbozos de detección de riesgo usando IA, pero digamos, tener una magnitud, poder calcular la magnitud de un riesgo es una labor profesional. Tener muchos elementos en cuenta, ¿no? Que es lo que hacemos para calcular un riesgo. Ya sea un riesgo, estoy hablando de riesgos de múltiples tipos, no sea de riesgos inmediatos, vamos a decir autolesiones, intentos suicidas y demás, o sea de riesgos de que un patrón de comportamiento se instale. Exacto. Que algo que empezó como una dificultad se vaya volviendo un comportamiento instalado. Tal cual. Se vaya volviendo un trastorno, por ejemplo. Así es. ¿No? Entonces, la detección de riesgos creo que va por todo ese lado. Una cosa que es un riesgo potencial también es que la IA, como nos complace todo el tiempo, puede alimentar esas distorsiones. Tal cual. Puede reforzar algunas creencias irracionales, algunas distorsiones de percepción sobre uno mismo, sobre otros, y eso lleva innegablemente un riesgo, fuera de que no hay quien claramente asuma la responsabilidad profesional, por supuesto, la responsabilidad del cuidado de un otro, ¿no? Así es. Cuando hablaste de los síntomas, Dafne, qué interesante, porque la IA lo que no tiene es el ojo clínico, claro. No tiene la experiencia y no tiene esa memoria previa de por cuántos pacientes ha pasado, ¿no?, las manos y el ojo de este psicólogo, de este psicoterapeuta, de este neurólogo, para justamente mirar detrás de las palabras, detrás del pensamiento, esa información que puede ser, ¡y aquí está!
esto es lo que me dice que puede orientarse hacia tal situación. Eso una IA no lo puede enganchar. Claro, no está la casuística, efectivamente. Puede sistematizarte casos, estudios, casos, pero ese, como dices, ojo clínico, en el trabajo psicoanalítico hablamos de esa intuición basada en la teoría y que tiene como en el background la teoría, pero la casuística, pero la intuición sigue siendo un atributo enteramente humano, digamos. O sea, claro, las plataformas son hoy intuitivas porque se prestan a lo humano, precisamente, porque permiten que el humano se sienta cómodo, pero sigue siendo un atributo, digamos, sumamente humano, ¿no? Y quería también ampliar un poquito en esta parte del riesgo, ¿no? Porque hoy el acceso es no solamente para adultos, es muchísimo para púberes, es para adolescentes y para poblaciones de riesgo, ¿no es cierto?, de cualquier edad. Y entonces creo que es importante poner un poco el zoom en el tema de que hay poblaciones vulnerables que pueden acceder y que pueden reforzar ideas distorsionadas o poco adaptativas o un poco dañinas que ya tienen. Y que hay poblaciones que no por dificultad, problema o patología son vulnerables, sino por etapa de desarrollo. Así es. Púberes y adolescentes que están buscando naturalmente una identificación. Figuras identificatorias, que están buscando figuras de validación, sí, pero también figuras identificatorias y que están formando su pensamiento y su juicio. Y entonces en esta plasticidad, ¿no?, muy, muy favorable y necesaria, pero también peligrosa, se les pueden reforzar ideas, patrones que no necesariamente apuntan a la salud mental, ¿no? Y papás, ejemplos podemos encontrar varios. Yo me pongo a pensar en un adolescente que de repente le dice a la inteligencia artificial, me duele la cabeza, me siento mal, lloro todo el día, en las mañanas me levanto triste, pero al mediodía me levanto súper alegre. Entonces, ¿qué tengo? Y la inteligencia artificial la diagnostica, trastorno de ansiedad. Entonces le dice, ¿y qué puedo hacer, chat GTP? ¿No? ¿Qué puedo hacer ya para resolverlo? Bueno, y le dan los 5, 6, 7, 8 consejos. Y si esa chica sí realmente tiene un trastorno de ansiedad, la vas a tener todo el día con el pensamiento de, uy, entonces ahorita estoy irritable, mis amigas ya no se van a juntar conmigo, mañana me voy a poner así. Y ya empieza también a trabajar en su presente, su futuro, y de repente le dice inteligencia artificial, y alguien de mi familia también fue así, entonces ya va la genética, realmente es una puesta en escena bien complejo para nuestras adolescentes, cómo están utilizando sin un acompañamiento adecuado la inteligencia artificial para la salud mental. Por supuesto, o sea, hay casos más o menos conocidos, en los 2 años que va este avance galopante, ya hay casos conocidos en diferentes lados, en Estados Unidos, pero en el consultorio, en la clínica, lo ves cotidianamente también. Y recientemente vi algo que sí me asustó un poco, ¿no? Una adolescente puber me decía que estaba pensando tomar una decisión sobre entrar o no entrar en una situación de pareja con alguien, que ella no estaba convencida, que había como un poco de presión del entorno porque no le parecía una persona adecuada, y le preguntó a la IA. Y la IA, claro, asume de manera programada que eres una persona, un adulto con libre albedrío, y te dice, bueno, lo que tú decidas está bien. Entonces, para un adulto puede funcionar y uno puede distinguir un poco mejor, digamos, ¿no? El adulto tiene un poquito más de recursos en todo caso, ¿no?, para hacer esa distinción. La adolescente en crecimiento o la puber, no, entonces lo puede tomar como, sí, entonces no hay problema, entonces sigo, porque me ha dicho que yo decida. Sí, exacto. Y lo que yo decida va a estar bien, exactamente. Entonces, cualquiera sean los caminos, todo va a estar bien y valida la acción que va a realizar. Exacto. Y con todo el impacto que tiene, ¿no? O sea, claro, la IA
permite que no caiga como en el vacío de la incertidumbre, pero también apoya a que ya se quite la duda, entonces ya no se lo comenta a su hermano mayor, Exacto. a su mamá, a su terapeuta, a su tutora, a su, no sé, preceptora, ¿no? Claro, porque ya tuvo un amigo o una amiga que se lo resolvió. Entonces ya no es una preocupación que sigue en la mente y que pueda seguirse cuestionando, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que lo que estamos haciendo es encontrar una empatía sintética. Estamos entonces encontrando una inteligencia artificial en donde me dice lo que yo quiero y no lo que yo necesito. Esa es la profunda como paradoja, creo yo, de la inteligencia artificial en un uso, vamos a decirlo, con funciones terapéuticas. Una psicoanalista, colega, profesora, amiga mía, Hilda Katz, psicoanalista argentina, ha empezado a escribir sobre estos temas, precisamente en el marco de algunos eventos académicos del Centro de Psicoterapia. Y ella plantea que la IA es un no otro. No es un otro, es un no otro. Y recientemente yo pensaba, ¿cómo? ¿Qué mecanismos están operando en nosotros para atribuirle a un sistema informático características de un otro? Así es. Es un no otro, pero le estamos atribuyendo, todos entramos y nos sentimos tan cómodos que parece ser un no otro, que sí es un otro al que le importamos, que nos responde como necesitamos, cuando efectivamente está programado para validarnos, sí, pero también un poco complacernos, ¿no? Exacto. Y es la ilusión de una empatía. Cuando para que haya empatía tiene que haber un otro humano que registre nuestro dolor y nos acompañe a llevarlo, ¿no? Entonces, mamá, la complacencia es, ay, ven aquí, todo va a estar muy bien. Y desde la psicología, desde las terapias, les enseñamos a los padres a ayudar a nuestros hijos a que no sean víctimas, sino protagonistas. Entonces, estamos luchando con una inteligencia artificial que no nos está permitiendo hacerlos a nuestros adolescentes o a nosotros mismos como adultos, esos protagonistas que necesitan fortalecerse, que necesitan trabajar, que necesitan tomar una decisión diferente, porque entonces la IA está reforzando aún más esta situación de salud mental, o sea, no nos está ayudando a superar. Efectivamente, esto también nos da cuenta de la inmensa necesidad de disponibilidad emocional tal cual que tenemos hoy, ¿no? O sea, tenemos tal necesidad de otro que nos escuche, nos entienda, ¿no? Que nos haga sentir que nos entiende, que bueno, si la IA lo hace, pues seguimos adelante, ¿no? Así es. Pero creo que es importante en este punto distinguir que un proceso de terapia tiene esa parte que, digamos, de alguna manera la IA da algunas herramientas para eso. Claro que tiene esa parte de escucha, de validación, de cierto soporte, de acompañamiento, por supuesto. Eso también es básico en un proceso psicoterapéutico. Solo que el proceso psicoterapéutico tiene otros componentes añadidos. Así es. La confrontación incómoda a menudo es necesaria. Así es. El límite incluso, ¿no? Señalar que necesitamos poner límites protectores. Exactamente. Límites de autoprotección también es parte de un proceso. Ayudar a ver, digamos, la vida de una manera como panorámica, abstraer algunas cosas, elaborar la experiencia, sí requiere componentes de inteligencia y sensibilidad humana integrados más complejos, que se alojan
en un encuentro terapéutico, ¿no? Tal cual. Pero, por ejemplo, me pasa que una mamá me dijo, pero Carla, es que mi hijo me ha dicho que no va al psicólogo porque el psicólogo le cae mal. En cambio, la inteligencia artificial le cae muy bien. Es su amiga y ha hecho vínculo, ha hecho el engagement. Entonces, cada vez que va con el psicólogo no hace engagement. Entonces, dice que pierde tiempo y ¿para qué va? Entonces, también nos invita un poco a reflexionar cómo nosotros estamos abordando a nuestros pacientes, cómo nosotros estamos abordando a nuestros adolescentes. Tal vez si miramos otro ladito por ahí de la IA, nos está moviendo un poco el piso en ver que si ellos están sintiendo eso, cómo nosotros estamos iniciando también nuestro trabajo terapéutico, cómo los estamos recibiendo desde los primeros 5 minutos, ¿no? Que el paciente llega, qué tipo de enganche estamos trabajando, porque el que me digan, no, es que a mí me cae mejor, me trata mejor, me hace sentir mejor, sí nos lleva también a reevaluar un poco nuestro abordaje con ellos. Totalmente. Esa es una de las cosas que creo que van efectivamente a un autocuestionamiento profesional importante, necesario, ¿no? Y que la IA nos confronta a la urgencia de pensar estas cosas, efectivamente. Creo que tenemos dos lados y que no hay blancos y negros. Acá hay un amplio catálogo de matices de grises, ¿no? Por una parte, dice muchísimo este tema de que me cae muy bien, engancha muy bien hemos hecho clic rapidito. Así es, imagínese, señora, hemos hecho clic, hemos hecho clic. Sí. Pero claro, porque puede haber el riesgo de que la IA se nos convierta en un espejo narcisista, en términos así muy técnicos. Porque como cada uno modela su algoritmo, como cada uno, mi ChatGPT no es igual al tuyo. Así es. Te trata diferente, sabe cosas diferentes, sabe cosas diferentes. Entonces va a ser un sistema que por supuesto esté acorde a mí, porque se ha moldeado a mí. Así es. Y eso nos invita a pensar, ¿y entonces qué pasa con la tolerancia a la diferencia? Sí. Porque la relación terapéutica introduce, ese es un punto importante también, la relación terapéutica, evidentemente humana, introduce el factor de la alteridad, de la diferencia, del otro que como no es yo, no piensa como yo, no siente como yo, y eso me puede ser incómodo. Eso es naturalmente incómodo, encontrarte desde que naces y te vas desarrollando con que hay un otro, es uno de los retos de desarrollo naturales, ¿no? Cuando el bebé, si pensamos en psicología básica, el desarrollo, cuando el bebé se va desarrollando y descubre que tiene que llorar para tener leche, porque no es que tengo hambre, llega la leche, sino que tengo que llorar para que otro, que no soy yo, decida darme la leche, es una, vamos a decir, una primera herida en el narcisismo normal, pero que nos permite incorporar la idea de hay un otro que piensa, siente, decide diferente a mí, que nos permite la coexistencia humana finalmente. Tal cual. Entonces ese es un extremo, ¿no? No queremos evidentemente fomentar niños y adolescentes que no toleren al otro, ¿no? Y que solo quieran relacionarse con espejos informáticos. Así es. Pero tienes razón, en el otro extremo del continuo está el tema de que como que nos cuestionemos los terapeutas y nos planteemos, es que antes tal vez era más rígido, ¿no? Y era, este es mi modo de trabajar. Algo muy ortodoxo, hoy la verdad no real y no vigente, pero esta antigua imagen de que el psicoterapeuta, además si es de terapia de corriente psicoanalítica, no te va a hablar en los 50 o 45 minutos, no te va a responder nada, va a permanecer en silencio, va a ser solamente va a tener cara de póker, súper neutro, o sea, no me va a coger. Y esa es mi técnica. Y yo me quedo así, esa idea
no puede seguir más Así en profesionales, ¿no? O sea, esas, vamos a decir, malformaciones en la línea de la rigidez, hoy son menos viables que antes, ¿no es cierto? Por eso es que hay que darle la oportunidad a nuestros hijos de, ante ese tipo de pensamientos, animarlos a que vayan. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a esta experiencia que acabo de colocar, porque realmente el sentir que es uno mismo, uno solo en el mundo, es bien complicado, ¿no? Justamente las habilidades sociales es lo que queremos seguir fomentando en nuestros chicos, y las habilidades superiores para que generen procesos, resolución de problemas. ¿Cómo van a resolver un problema con la inteligencia artificial? ¿Cómo vas a generar un proceso de trabajo con el otro si no sales de ese punto, ¿no? Entonces, qué interesante es ver cómo no estamos poniendo énfasis en la interacción humana. Nos puede estar entonces perdiendo, ayudando a ChatGPT a que perdamos, o la inteligencia artificial, a que perdamos justamente esa búsqueda con el otro. Yo creo que este tipo de preguntas se nos plantean cada cierto tiempo, cada vez que un avance tecnológico entra en una etapa de galope, ¿no? Entonces, algo parecido creo que nos preguntamos en algún momento con los chats tipo WhatsApp, en otro tiempo con las redes sociales después, por supuesto. ¿Cuánto esta nueva herramienta tecnológica reemplaza el contacto? Definitivamente tiene que ver con el uso responsable, juicioso, que no le podemos pedir a niños y adolescentes porque todavía están en etapa de desarrollo, y tiene que ser eso monitoreado y con soporte de un adulto, ¿no? Así es. Pero cuán responsablemente podemos usarlo precisamente para el vínculo, a favor del vínculo. Exacto. Y parte de las herramientas que uno utiliza para generar el vínculo es el lenguaje, es la comunicación verbal. Y algo que nos incita mucho ChatGPT cuando no usas pues el micro es la comunicación no verbal, pero una comunicación no verbal muy corta, muy sencilla. Entonces, el comunicarnos con el otro es un arte, el generar una cantidad cada vez mayor de palabras de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la evolución que vas trabajando. Una cosa es hablar con un niño de 2, otra cosa es hablar con un chico de 15, otra cosa es hablar una interacción entre adultos, ¿no? Y podría estar justamente la inteligencia artificial también interfiriendo, porque con lo que yo le digo, ya con eso es más que suficiente para que me dé un diagnóstico, para que me vea mis síntomas, para que me resuelvan los problemas. Está también interfiriendo en ese proceso, porque reestructuración cognitiva implica generar una idea. Y es una idea que yo debo de procesar, la debo de comunicar, la debo de compartir. Y ante una comunicación no verbal entre el chatbot y yo, tampoco estoy ayudando al proceso de autoinstrucción o al proceso de verbalizar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y lo que reestructuro después. Estás mencionando muchas cosas importantes, efectivamente, ¿no? ¿Cómo puede influir sobre la formación de un pensamiento complejo? Del pensamiento complejo que, curiosamente, estos tiempos requiere, necesita, demandan, sí o sí, ¿es cierto? Has dicho muchas cosas interesantes. Por un lado, pensaba en que los seres humanos a veces necesitamos idealizar a otra persona, a un líder, una situación, un momento de vida, ¿no? Cuando me pase esto, cuando cambie de trabajo voy a ser feliz, cuando baje de peso voy a ser feliz, cuando me vaya del país voy a ser feliz, cuando me case todo se va a arreglar. Entonces tendemos a idealizar, ¿no? Necesitamos tener esperanza. El lado natural positivo de la idealización es la necesidad de tener esperanza. Así es. Pero también podemos idealizar algunas herramientas como esta y pensar, atribuirle que tiene todas las respuestas, como si compilación y organización de información fuera igual a todas las respuestas, aunque no haya un juicio suficiente de por medio. Así Entonces, creo que eso es un poco parte de lo que nos engancha, ¿no?
Otra cosa que estabas diciendo que es fundamental es que, claro, en un proceso terapéutico, incluso un proceso terapéutico online, trabajamos no solo con la palabra que tú dices, escrita o hablada en un chatbot, sí parece tener mucha profundidad, pero queda un poco plana con respecto a todas las demás dimensiones del ser humano. Entonces, en un proceso terapéutico trabajamos con el tono de voz, con los gestos que por el momento un chatbot no detecta, con la postura, con los silencios, no solamente con lo que dices, sino con cómo lo dices, con los silencios, con que, a ver, ese día tu terapeuta te ve un poco diferente y nota que estás especialmente cansado, que no dormiste mucho, que tu ánimo es otro, que estás un poco oído. Y todas esas cosas el terapeuta las capta porque son señales sobre cómo estás que uno recoge para usarlas en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que es importante tener en mente que hay muchas cosas de la comunicación que se escapan, que son señales que ayudan al proceso diagnóstico y al proceso terapéutico. Así ¿no? es. Yo hasta ahora no he visto una Alexa que cuando tú le digas hola, ¿cómo estás?, te diga, tu tono de voz me dice que estás triste. Entonces realmente... ¿Qué te ha pasado ¿Qué hoy? te ha pasado? ¿Quieres hablar de eso? Así es. Entonces yo hasta ahora no encuentro un Alexa que me aborde. Si hay uno así en el mercado, pásamelo inmediatamente por acá para poder hacer un trabajo interesante de investigación. Pero sí es muy interesante. Yo para usar la inteligencia artificial, yo tengo que decirle a la inteligencia, hoy estoy triste. Y empieza la conversación. Pero mientras tanto, pues no. Lo que sí va a pasar con el psicólogo, que más bien te aborda y no está esperando a que tú le digas, porque eso es lo que el chico quiere. Cuando el adolescente habla contigo, te dice, es que mi mamá no se ha dado cuenta cuán triste estoy. Entonces, como no hay alguien a tu lado, agarro el celular y me pongo a conversar con el primero que me va a escuchar, según yo, ¿no? Que me va a escuchar, que es mi inteligencia artificial. Entonces la satisfacción inmediata, y no importa si le diga poquito, ahorro de energía, le digo poquito y ya con eso él me entiende. Estás hablando de un tema muy importante y es, claro, la IA necesita que le digas cosas bien claras y explícitas. Exactamente. Y que empieces o que en algún punto le pongas claramente estoy triste. Pero en la clínica hoy vemos que a veces las personas no identifican eso. Y ya se convierte en un logro terapéutico que puedan decir, sí, estoy triste. O sea, todos estos síntomas que pueden ser, por ejemplo, de depresiones encubiertas, imagínate, ya para llevarlo al extremo. Estoy irritable, me bajoneo más de lo normal, cuando no estoy haciendo nada. Por favor, no digo que esto sea para todo, claro. Elementos para que uno se autodiagnostique con una depresión, pero estoy hablando de un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, una serie de síntomas como sutiles que nos pueden hablar de una tristeza subyacente que nosotros no sabemos, no le hemos puesto el nombre o no queremos aceptar, que puede llamarse tristeza, ¿no? O que puede tener un componente de tristeza de base, porque conductualmente vemos otras cosas, enojo, apuro, angustia, desánimo, pero eso no necesariamente nos suena a tristeza, ¿no? Entonces, a veces que la persona llegue a integrar esas cosas en esto, tal vez se llama tristeza, hay una tristeza de base, es el logro terapéutico. Así es. Mira, hay un psicoanalista uruguayo que también es un maestro que falleció hace poco, Marcelo Viñar, que hablaba precisamente de eso, de que parte del reto terapéutico hoy es que a veces el motivo de consulta no es claro. Exacto. Y que parte de la labor terapéutica es ayudar a construir, a armar en base al malestar un motivo de consulta. Exactamente. Entonces, la capa bajo la capa, ahí la exacto. Cebollita. A ver, dime si Alexa me hace la cebollita, no puede hacer la técnica. Entonces,
esa es la labor que tenemos. Esa es parte de la labor, efectivamente. Entonces, claro, quién sabe si es posible que alguna IA, después de muchísimo hablar por ahí, te pueda decir, mira, ¿no has pensado que de repente esto podría ser? Pero depende de tu fraseo, no es tan fácil de identificar porque es leer muchísimo el subtexto. Y aquí hay un riesgo, ¿no? La minimización de síntomas. Tal cual. Pasa tiempo a veces hasta que esto se detecta. Si una IA bien te puede decir, o sea, si es que consigues que bien te diga, oye, esto puede ser esto, ¿por qué no lo ves con un profesional? Puede ser que lo haga, de acuerdo a cómo lo has fraseado, puede ser que no. Los terapeutas incluso nos podemos tomar un tiempo, a veces no es tan sencillo detectar cosas como estas tan rápido a veces, pero ¿qué pasa si es que tú solo confiaste en la IA y pasa el tiempo y el cuadro se agudiza y no tienes atención? Tal cual, justo conversábamos papá, mamá hace un ratito con Dafne del caso de una mamá que había traído su evaluación integral. 1 hora y media leyendo la evaluación integral, haciendo la traducción, poniendo el plus de la experiencia, mi abordaje con los otros chicos, y al día siguiente me manda una captura de pantalla y me dice, mira, tienes razón, la inteligencia artificial dijo lo mismo que tú. Entonces, yo estoy esperando ser validada por la inteligencia artificial porque los padres sienten que es más válida la inteligencia artificial que yo, que mi experiencia, que mis quemadas de pestaña, mis lecturas, mi diplomado, mi maestría, mi doctorado, mi casuística. Entonces, realmente le estamos dando un poder enorme a la inteligencia artificial y siendo ejemplos para nuestros hijos, aún más, ¿no? Los psicólogos sienten que la IA es una competencia desleal. Hablamos acerca, ¿no?, de estar humanizando al chatbot. ¿Y el psicólogo también siente lo mismo? ¿Siente competencia desleal con la inteligencia artificial? Puede haber un aspecto en el que uno muy en el fondo lo sienta, ¿no? Psicólogo, puesta en escena aquí, abre tu corazón. Exacto. Sientes que realmente somos seres humanos también, ¿no? Nos sentimos un poco vulnerables ante la presencia de la inteligencia artificial. Nos preguntamos mucho cuánto realmente puede hacer. Hoy hay una serie, así, muchísimas investigaciones sobre intervenciones terapéuticas de psicólogos comparadas con intervenciones terapéuticas de IAs. Sobre todo en ciertos tipos de terapias que, digamos, son se pueden prestar un poquito más a ser protocolizables, ¿no? Así es. Más estandarizables, digamos, cognitivo-conductuales y demás. Entonces, creo que no se puede negar que funcionan en parte, que funcionan parcialmente. Por ahí, a veces al alivio de síntomas, a veces a una detección muy amplia a modo de screening. Sí, y nos confronta efectivamente a pensar, claro, las personas van a preferir algo que además donde no se sientan juzgados. Exacto. Donde no esté el conflicto. Y también el todavía existente estigma respecto a la salud mental. Porque tal vez hoy las generaciones más jóvenes no tienen problema en decir, sí, entonces mi psicólogo, no sé qué, y mi psicólogo, no, la mía me ha dicho, el mío me ha dicho, pero igual puede haber cierto temor a la estigmatización de, ay no, yo voy al terapeuta, no, mi neuropediatra me ha dicho, el psiquiatra me a decir en voz alta que uno recibe algún tipo de atención, ¿no? Para temas neurológicos, psiquiátricos, psicológicos. Y claro, puede sentirse como una competencia desleal porque maneja muchos recursos, tiene muchas facilidades, ofrece muchas cosas muy atractivas, muy seductoras, lo que hemos hablado, ¿no? Los seres humanos, para construir el pensamiento, necesitamos habitar la incertidumbre. Y es que difícil. Necesitamos habitar la incertidumbre, necesitamos tolerar la frustración de no saber, de que no hay respuestas absolutas. Necesitamos eso para construir pensamiento. Exacto. Pero a la vez, nuestra mente
Nuestro cerebro quiere un cierre, quiere buscar la gestalt, quiere el cierre completo, Así ¿no es es cierto? O sea, para desarrollar el pensamiento necesitamos esos gaps, pero donde se genere más pensamiento, más ideas, ¿no? Hoy, o en un año, o en algún momento cuando se vaya construyendo, se necesita una tolerancia temporal, definitivamente, pero a la vez el cerebro quiere, como decíamos, ¿no? Cerrar la figura, completar la gestal, tener la respuesta. Exactamente. También es emocionalmente retador tolerar la incertidumbre. Y ese lado, la IA nos lo satisface definitivamente. Por eso muchos papás les gustaría saber cómo reconocer cuando mi hijo o mi hija ya está dependiendo de la inteligencia artificial como una herramienta psicológica. La IA puede servir muchísimo para psicoeducación. En esta situación, ¿qué es normal? ¿Qué no? ¿Qué podemos pensar a partir de esta situación? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Eso es psicoeducación, es una cosa que los psicólogos hacemos, que es fundamental, por supuesto, pero cuando esto ya toma otras dimensiones y adquiere el carácter de verdad absoluta, no de información, efectivamente está ese riesgo, ¿no? Y creo que algunas cosas que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, es cuando hay... por ejemplo, vamos a... no somos IAs, pero vamos a sistematizarlo. Ajá. La consulta compulsiva. Cuando hay una necesidad de estar todo el tiempo pegado y todo consultarle al chatbot, ¿no? Angustia. Es como los signos de una adicción. Correcto. Angustia cuando no se puede acceder. No. ¿Cómo voy a decidir esto en la vida? Lo que sea, lo más chiquito, si no lo he consultado, ¿no? También, por ejemplo, la preferencia cada vez más grande de hablar con un chatbot en vez de un contacto humano, que puede llegar al siguiente punto, a la siguiente alerta, que es el riesgo de aislamiento, el riesgo de aislamiento social, ¿no? Como decíamos, la dificultad también, un signo de alerta es la dificultad de tomar decisiones sencillas sin preguntarle a la IA. Otro tema importante es, como en una conducta adictiva, el ocultamiento de la relación con la IA. No, voy a oculto, no sé, imagínate un adicto, esta sustancia adictiva, entre mi mamá y oculto que estaba hablando con el chatbot tal, ¿no? Y bueno, ya un paso más allá está, pero que es también absolutamente vigente, ¿no? La fantasía de que es un otro y que puedo tener un vínculo real, por ejemplo, romántico, de mejores amigos, con el chatbot, ¿no? Fantasías que efectivamente empiezan a avanzar al punto que ocupan conductas, ¿no? Exactamente. ¿No? Te sigue el juego, te sigue la conversación, amplía tu storytelling porque lo que quiere es que se quede más tiempo contigo. Claro. Y va avanzando contigo en el proceso y va avanzando contigo en la historia. ¿Y cuándo paras? ¿Cuándo dices, no, hasta aquí nomás, yo ya tengo que ahora dar el siguiente paso? La IA no te deja dar ese siguiente paso, la IA no te alienta. Como decíamos en la conversación informal al inicio, no es tan sencillo que te pregunte y ya sacaste tu cita con el doctor. Claro, exactamente, ¿no? Tal cual. Entonces, Dafne, para cerrar el episodio, ¿qué mensaje le podemos dar a los padres de calma para poder ayudar a sus hijos en una mejor orientación del uso de la inteligencia artificial versus al psicólogo? Y nosotros también como adultos, ¿qué consejos deberíamos brindarnos para también, si necesitamos un acompañamiento, tu inteligencia artificial va, pero el psicólogo es también la pauta? La tecnología es nueva, el conflicto humano puede tomar formas diferentes, pero no es nuevo. Con diferentes cosas podemos haber tenido actitudes muy similares. Entonces, creo que todos nos podemos imaginar, por ejemplo, a, no sé, una mamá que diga, ¿para qué lo voy a llevar al psicólogo? Yo le he dicho exactamente lo mismo
a mí no me hace caso, ¿para qué lo voy a llevar? Gasto tiempo, dinero, ¿para qué? Hoy podríamos decir, habría gente que diría lo mismo. ¿Para qué lo voy a llevar si ChatGPT o Claude o Gemini o lo que sea tiene, es más herramientas de lo que yo tengo porque hace una búsqueda más amplia? Entonces, ¿para qué? Es una pregunta habitual, normal. ¿Para qué voy a hacer esto si para qué me voy a ir a encontrar con una amiga en un café si podemos hacer una videollamada? No, las resistencias son naturales. No queremos naturalmente, aunque sabemos que nos haría mejor a veces, pero confrontarnos con el dolor, con el malestar que puede implicar un proceso terapéutico de diferentes tipos, es natural, ¿no? Entonces creo que las resistencias surgen siempre y la idea de, ay no, ¿para qué voy a hacer si esto es mucho más fácil? Y es lo mismo, porque además necesitamos ponerlo en la categoría de es lo mismo, no, esto no me va a dar ningún plus, porque es el deseo de evitar eso que va a ser amenazante para mí o el desconocimiento, ¿no? Pero creo que como con muchas otras herramientas tecnológicas para responder a tu pregunta, el acompañamiento es fundamental. Dos cosas. Uno, el acompañamiento, tener una idea, ya sea conversando en un almuerzo de domingo, de cómo los chicos utilizan esas herramientas, ¿no? Para cosas tremendamente personales y depositan ahí toda su confianza que no depositan en otros seres humanos, idealmente adultos responsables, o lo utilizan para otro tipo de cosas a modo de lo que son herramientas, no sustitutos humanos, ¿no? No reemplazan a los profesores, son herramientas de búsqueda de información que te dan muchísimas luces sobre cosas que tú no sabías que existían, sobre fuentes, sobre mucho, pero no reemplaza, apoya la labor. Así como apoya la labor pedagógica, tal cual, puede apoyar la labor terapéutica, pero apoya, no sustituye. Así es. Da herramientas parciales, importantes, que tenemos que reconocer que de ninguna manera negamos ni demonizamos, pero es parcial. Entonces, un punto creo que sería este tema de acompañar y ver, saber, tener una idea no significa entrar todo el tiempo al ChatGPT de tu hijo adolescente e invadirle la privacidad. Claro. Y vulnerar, ¿no?, su privacidad, pero sí tener una idea en diálogos, acercamientos, cómo la usa para detectar algunos riesgos. Ese sería el punto 1. Y el segundo punto creo que sería también ser consciente y monitorear qué transmitimos nosotros, ¿no? Si nosotros transmitimos, por ejemplo, que la IA nos va a solucionar todo y, tengo que ir, no sé, al gastroenterólogo, sí tengo que ir, pero no tengo tiempo, imaginemos, dice la mamá, ¿no? Pero ya ChatGPT me dijo que podía tomar esto, pero ya vi con Gemini y esto, entonces, no, ya voy en vacaciones. Entonces, también el lugar que uno le da es el lugar que le estamos diciendo a los hijos que le podemos dar, ¿no? O que los adultos, padres, cuidadores, tutores, responsables. Así es. El lugar donde lo colocamos puede ser como modelamiento, como identificación, puede servir de modelo para el lugar que le dan los chicos, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas. Por supuesto, papá, mamá, entonces la frase acompaña, no reemplaza, creo que va a ser nuestro punto de cierre para el día de hoy. Papá, mamá, ya sabes que ha sido un gusto estar el día de hoy con Dafne Bussiet, acompañándonos en un tema tan vital como es la IA con
parte de psicología y realmente puesta en escena. Dafne, si necesitan papás más orientación, si necesitan más apoyo, ahora que te han escuchado, quieren establecer las bases de un mejor trabajo con la IA y con el tema psicológico, ¿dónde te pueden ubicar? El Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, donde yo coordino específicamente el Departamento de Niños y Adolescentes. Trabajamos todas estas cosas, estamos siempre dispuestos a acogerlos, a recibirlos. También existen terapias ahí para adultos mayores, familias y atenciones con psiquiatría cuando es necesario. Hay muchos espacios, este es uno. Los consultorios también, las personas tienen consultorios particulares, yo tengo el mío. Entonces estamos siempre dispuestos a recibirlos. No se nieguen esa oportunidad de acceder a la salud mental. Así es, papás, mamás, y episodios como estos esperamos que te estén ayudando para que justamente puedas ir resolviendo dudas y consultas con invitadas tan maravillosas, genuinas y realmente con aportaciones puntuales sobre nuestro tema, como nuestra psicóloga psicoterapeuta Dafne Gusiev. Muchísimas gracias, Dafne, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Carla. Como siempre, es un placer profesional, personal para mí estar aquí, dialogar contigo en este clima siempre tan cálido y fluido de temas relevantes, profesionales, total, de salud mental, que en el Centro de Psicoterapia tenemos siempre muy en mente, muy presente, y estamos encantados de colaborar con profesionales que tienen el compromiso que tenemos nosotros con la salud mental. Así es que papá, mamá, únete a nosotros con este episodio. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos. Hasta pronto, gracias por venir. Gracias.